palabras de inspiración del pastor Bayless. Si el enemigo trae problemas a tu puerta, no te tires y te hagas el muerto. Pelea. Dile, diablo, no puedes tener mi matrimonio, no puedes tener a mis hijos, no puedes tener mis finanzas, no puedes tener mi vecindario, no puedes tener mi salud. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero hablarles hoy sobre 3 cosas en la vida de David que sobresalen para mí. Hechos, capítulo 13. Vayan conmigo, por favor, al verso 22. Hechos 13 y 22. Dice, tras destituir al rey Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará toda mi voluntad. Otra versión bíblica dice, él llevará a cabo mi programa. Básicamente, David llevó a cabo los propósitos de Dios. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Corintios 3:9 dice, somos colaboradores junto con Dios. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios y cumplió el plan de Dios. No solo era una cuestión de un acto soberano de Dios o algo que Dios eligió. David cooperó con Dios. Él tomó muchas elecciones correctas y se arrepintió cuando tomó malas decisiones. Y de nuevo quiero hablar sobre 3 cualidades de la vida de David, y creo que son grandes ventajas cuando se trata de ser un hombre conforme al corazón de Dios y llevar a cabo los propósitos de Dios. 3 cualidades que debemos aprender de él y debemos imitar. Número 1, David era un hombre de guerra. Vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer unos versos de una historia muy familiar. David llega al campo de batalla, donde Goliat estuvo retando a los ejércitos de Israel, y todos tenían miedo de salir a pelear contra el gigante filisteo. Empezamos en el verso 34. Dice ahí, David le respondió a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo mato a golpes. Su siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Ahora, David defendió lo que era suyo. No iba a ceder ni una oveja flaca ante un león o un oso. Y estaba listo para pelear contra el gigante filisteo para que Israel no perdiera su honor y no perdiera nada de su territorio. Saben, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El siguiente verso, verso 9, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, solo viene a robar, matar y a destruir. Te guste o no, hijo de Dios, estás en medio de un conflicto, y más vale que aprendas cómo pelear. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Efesios 4:27 dice, no den lugar al diablo, no le des cabida en tu vida. La cosa es que si nosotros le damos algo al diablo, si cedemos o le damos algo, siempre va a volver por más. Siempre volverá por algo más grande. Si el enemigo trae problemas a tu puerta, no te tires y te hagas el muerto. Pelea. Dile, diablo, no puedes tener mi matrimonio, no puedes tener a mis hijos, no puedes tener mis finanzas,
No puedes tener mi vecindario, no puedes tener mi salud. Alguien dirá, ¿cómo peleas? Lo citamos hace un momento, 1 de Pedro 5:9, resístelo manteniéndote firme en la fe. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Resistan al diablo con la palabra. Saben, David llenó su bolsa de pastor con 5 piedras lisas. Luego tomó una y la lanzó con su honda a la frente de Goliat. Debemos llenar nuestros corazones con las promesas de Dios y lanzar algunas de nuestra boca al enemigo cuando nos ataque. Necesitamos ir a la ofensiva. Y creo que de lo que muchos creyentes no se dan cuenta es que el principal campo de batalla está en la mente. La mente humana es el campo de batalla del siglo. Vean, estos versos estarán en la pantalla. 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Estos versos tienen aplicación para predicar el evangelio a un mundo perdido, pero también tienen una aplicación personal para cada uno como creyentes. Y dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y creo que lo que hace aquí es darnos una secuencia de cosas que pasaron, comenzando del final hacia el principio. Comienza con un pensamiento. Dice que necesitamos llevar todo pensamiento cautivo, llevarlo a la obediencia de Cristo, llevarlo a la sumisión de la palabra de Dios. Pero saben que si un pensamiento no es capturado y se le permite germinar, crecer, se hace un argumento. De pronto, algo que en un tiempo no habrían aceptado comienza a tomar sentido en su mente. Bueno, tal vez Dios no escucha tus oraciones. O tal vez Dios no ama a todos. Tal vez la voluntad de Dios no es que todos sean salvados. Tal vez, ¿sabes? Dios no quiere bendecirte. Tal vez la tragedia es el plan de Dios para tu vida, y las cosas que son contrarias a la palabra de pronto comienzan a ser un argumento en tu mente que tiene sentido, y si no destruyes ese argumento, se vuelve una fortaleza. Una fortaleza es una posición desde la que el enemigo puede operar. Y todas estas cosas tratan con la mente. Comienza con un pensamiento no capturado. Si no llevamos los malos pensamientos cautivos, nos llevarán cautivos. Si no destruimos los argumentos, ellos nos destruirán. Si no derribamos fortalezas, ellas nos derribarán. ¿Saben qué? Un pensamiento malo mantuvo a la nación de Israel fuera de la tierra prometida. Un pensamiento malo. Un pensamiento que no fue capturado dejó a toda la nación fuera de la tierra prometida por 40 años. Alguien dirá, ¿cómo llevo un pensamiento cautivo? No creo que siempre sea fácil. Los pensamientos vuelan por tu mente como flechas a veces, pero tienes que hacer eso, atraparlo, tomarlo y voltearlo. Decir un momento, ¿de dónde viene esto? ¿Está en línea con lo que Dios ha dicho sobre mí, sobre mi situación? ¿De dónde viene este pensamiento? Una de las primeras preguntas en Génesis 3 que Dios le hace al hombre es, ¿quién te dijo? Y necesitamos preguntarnos, ¿quién me dijo eso? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Ese Dios es consistente con su palabra? ¿Es consistente con su verdad? Un momento, si no, tal vez vino del enemigo y Jesús dijo que es un mentiroso y no hay verdad en él. Si el diablo me dijo es mentira, ¿para qué me preocupo con todo eso? Reemplaza esos pensamientos con los de Dios. Bueno, si Dios te amara, ¿por qué estas cosas están pasando en tu vida? Si Dios en verdad escuchara tus oraciones, ¿por qué las cosas no han cambiado?
Nunca serás íntegro. Eres un perdedor, no tienes valor. Dios no te escucha. Nunca serás libre de esa adicción. Nunca serás libre de esa opresión. Un momento. Captura ese pensamiento. ¿Quién te dijo eso? Porque si no lo capturas, se forma un argumento. Es más difícil lidiar cuando está en etapa de argumento, pero aún puedes destruirlo cuando es un argumento. Si no lo haces ahí, crece a una fortaleza. Una fortaleza es aún más difícil de lidiar. Es mejor encargarse de las cosas siendo pensamientos. Antes de que avancemos, quiero decirles, ¿saben? El primer rey de Israel, Saúl, quien reinó antes de David, también era un hombre de guerra. Él peleó muchas batallas, pero si estudian las Escrituras, las batallas de Saúl fueron casi todas defensivas. David era un hombre de guerra, pero si estudian las Escrituras, casi todas las batallas de David fueron ofensivas. Saúl intentaba proteger lo que tenía. David iba tras nuevo territorio. David iba por más influencia. ¿Y saben qué? Si el diablo no puede derribarte, se contenta con contenerte. Siempre tenerte o tenerme peleando batallas defensivas, siempre a la defensiva. Eso pasa, nunca crecemos, nunca tomamos más territorio. Dios quiere que vayamos por nuevos vecindarios. Dios quiere que nos movamos a un nuevo nivel en los negocios, que tengamos más para apoyar el reino. Dios quiere que lleguemos a cosas más grandes y que vayamos a la ofensiva y que no vivamos contenidos, siempre intentando expulsar al diablo, sino que tomemos nuevo territorio. David era un hombre de guerra. Entendía que tenía una lucha y necesitamos entender que luchamos. Número 2, David era un hombre de adoración. Vean conmigo el Salmo 34, por favor. Salmo 34, comenzando en el verso 1. Salmo 34 y 1. David dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos su nombre juntos. Debemos unirnos a David para magnificar y exaltar a Dios todo el tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. La adoración era un estilo de vida para David. Ya fuera en una época de victoria, o fuera en un tiempo de sufrimiento, o en un tiempo de tribulación, siempre encontramos a David adorando a Dios. Les mostraré un ejemplo entre muchos que tenemos. Está más adelante, Salmo 57. Esto nos da una idea. El Salmo 57, verso 1, David dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que hayan pasado estas calamidades. Piensen, calamidades. Noten, no es calamidad en singular, calamidades en plural. Hasta que hayan pasado estas calamidades. Y vamos al verso 4. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz que está incendiada. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. ¿Cuántos creen que suena muy mal? Piénsenlo, me encanta la naturaleza descriptiva de David. Me encuentro entre leones, rodeado de gente rapaz, incendiada. Sus dientes son lanzas y espadas. Está en un mal tiempo. De hecho, el salmo corresponde a una de las veces en que el rey Saúl lo perseguía intentando asesinarlo. Pero llegamos al verso 7 del mismo salmo. Dijo: firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en arpa y lira. Haré despertar el día, te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones.
¿Qué hace David cuando está en medio de leones y cuando está rodeado de hombres rapaces incendiados? Está adorando a su Dios. Está alabando. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 13, verso 15, dice: así que por Él, por Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El Nuevo Testamento dice que debemos ofrecer sacrificio de alabanza continuamente. Y el rey David en 2 de Samuel 24:24 dijo: no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Creo que otra versión bíblica dice: no voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no sea un sacrificio. Cuando viene una bendición, cuando una respuesta a la oración se materializa, no es un sacrificio adorar a Dios. Sí, dar gracias y adorar es lo correcto, deberíamos, pero es una alegría hacerlo entonces. Es valioso y debemos seguir con la acción de gracias. Pero cuando no vemos cambios en nuestras circunstancias y la vida parece decirnos que Dios no es fiel ni bueno, es cuando la adoración es un sacrificio. Nos cuesta algo darla. Ofrece sacrificio de adoración a Dios continuamente. Dios quiere que aprendamos a gritar mientras los muros de Jericó siguen en pie. ¿Saben? Había dos señoras hablando en el evento de mujeres. Una de ellas dijo: ¿saben? Creo que la hermana Agnes está en medio de una terrible circunstancia ahora. Tiene un tiempo difícil. Y la otra señora dijo: ¿cómo lo sabes? Y dijo: bueno, Agnes y yo vivimos en el mismo edificio y la escucho gritar y alabar a través de su pared. Así sé que está en problemas, está adorando a Dios extra fuerte. Sacrificio de adoración. Recuerdo que hace años y años leí un artículo de un hombre. Él tenía casi 60 años cuando escribió el artículo. Y tuvo una experiencia cuando era pequeño que moldeó su vida y en ese momento determinó que iba a servirle a Dios con todo su corazón. Su padre era granjero y ese año tuvieron lluvias torrenciales y se arruinaron todas sus cosechas. Sin cosechas, no había ingreso. Los siguientes años iban a ser difíciles. Y dijo: de niño me paré al borde de nuestra granja mientras papá miraba los campos y le estaba dando la mano a papá. Y miré la cara de papá y había lágrimas corriendo por sus mejillas. Y comenzó a cantar y a adorar a Dios. Dijo: era una fe tan intensa, tan profunda, tan real. En ese momento, siendo un niño, determiné que el Dios de mi padre iba a ser mi Dios. Necesitamos ser personas de adoración. La adoración en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Número 3. David era un hombre de la palabra. Pueden ver esto en la pantalla. Quiero compartir algunos versos del Salmo 119. Como tal vez saben, es el salmo más largo en la Biblia y cada verso, de una forma u otra, se relaciona a la palabra de Dios. David se propuso la creencia de que la palabra de Dios era de preeminencia absoluta en su vida. Es absolutamente importante, pero los versos que quiero compartir, podíamos ver cada verso, hay cientos de ellos. Los versos que quiero que vean muestran que David considera más allá de importante la palabra. Él de hecho tenía un romance con la palabra de Dios, y amigo, eso lo destacó. Citaré algunos. Salmo 119, verso 24, David dijo: tus estatutos son mi deleite y mis consejeros. Verso 47, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Verso 48, elevo mis manos hacia ellos, tus mandamientos, los cuales amo.
y meditaré en tus estatutos. Verso 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Verso 113, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Verso 119, tú desechas como escoria a los impíos de la tierra, por eso amo tus testimonios. Verso 127, sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro refinado. Verso 159, mira, Señor, cuánto amo tus preceptos, conforme a tu gran amor, dame vida. Verso 163, aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Verso 167, con todo mi ser cumplo tus testimonios y cuánto los amo. David amaba la palabra de Dios, la leía, meditaba en ella y vivía de acuerdo a ella. Tal vez recuerdan la historia cuando David finalmente fue coronado rey sobre todo Israel, y uno de sus primeros actos como rey, ellos querían traer el arca del pacto, la caja que contenía los 10 mandamientos y el tazón con maná y la vara de Aarón que retoñó, que tenía el querubín de oro encima y la presencia manifiesta de Dios estaba sobre eso. Estaba dentro del lugar santísimo. Bajo el antiguo pacto, David decide que la traerían a Jerusalén y todos se emocionan. David danzaba, hay música sonando, su corazón es recto. Se están regocijando y traen el arca del pacto de nuevo a Jerusalén y la traen en una carreta tirada por bueyes. Los bueyes tropiezan y la carreta comienza a moverse. Un hombre llamado Usa pone la mano para sostener la carreta y pone la mano en el arca del pacto. Dios lo fulmina. Y la Biblia dice que David tuvo miedo de Dios y se enojó. Él no entendía. Dijo, Dios, intento hacer lo correcto, intento honrarte. Mi corazón es recto en esto. Intentamos hacer algo para ayudar a las personas y glorificar tu nombre. Dios, ¿por qué? Pero ¿saben qué hizo David? Los siguientes meses, David fue a las Escrituras. Buscó en la palabra de Dios respuestas y encontró que en Números capítulo 4 y verso 15 las Escrituras claramente declaran que le causará la muerte a cualquier hombre o a la persona que tocara el arca como Usa lo había hecho. Dios ya les había advertido de eso en las Escrituras. David descubrió que la única manera en la que el arca podía ser transportada era si los mismos levitas llevaban el arca de Dios, y lo hizo todo de nuevo, sin carreta ni bueyes. Llamó a los sacerdotes y ellos cargaron el arca, y él lo hizo así, la llevaron a la ciudad con confianza y regocijo, pero él encontró sus respuestas en la palabra de Dios. Y amigo, cuando no entiendes, tal vez dices, Dios, eres injusto. Intento hacer esto bien. ¿Qué sucede? Te digo que las respuestas están en la palabra. Debes tener un romance con la Biblia. Dios te hablará con su palabra. Él te fortalecerá con su palabra. Su palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Está viva, es activa. Te edifica, te da una herencia entre los santificados. ¿Saben? David, además de buscar en las Escrituras, también buscó la palabra de Dios en oración. Es un estudio interesante. Si buscan la palabra consultó o consultar, se sorprenderán de cuántas veces se usa en conexión con David, buscando a Dios por sabiduría. Cuando enfrentaba una batalla, consultaba al Señor. Debemos subir, ¿cómo lo hacemos? Enfrentaba otra batalla, consultaba a Dios y Dios le daba otra estrategia. Él enfrentaba una hambruna en la tierra y la Biblia dice, David consultó a Dios. Dios le hablaba, le daba su palabra por el Espíritu Santo. Hubo otra vez que David consultó a Dios. ¿Debo confiar en estas personas? Dios dijo, no, te entregarán a Saúl. Mejor sal corriendo. Pero siempre consultaba a Dios y Dios le daba respuestas. De hecho, si leen, está en Primera de Crónicas 28, creo, David le estaba entregando las riendas del liderazgo a Salomón.
y le dio un consejo como despedida, y le dio dos pilares principales. Salomón, mi hijo, si quieres tener éxito y si quieres vivir una vida significativa, esto haz. Busca en las Escrituras y busca a Dios en oración. Las dos cosas principales que David le dio. Busca en las Escrituras y busca a Dios en oración, y el Señor estará contigo y tú prosperarás, Salomón. Ahora, además de buscar la palabra de Dios en las Escrituras que ya están escritas, y además de buscar a Dios en oración, hay una tercera forma en que David era un hombre de la palabra. Él se dio cuenta de que a veces Dios le hablaba a través de personas. Y era enseñable y estaba abierto a eso. Escuchaba a los profetas, escuchaba a sus consejeros, escuchaba a sus amigos. Y estaba muy abierto a cualquier verdad que sus críticos le lanzaran. La examinaba, escuchaba. Saben, en Proverbios, el rasgo número 1 de un hombre sabio es que escucha a otros. Está abierto, es enseñable. El rasgo número 1 de un tonto en el libro de Proverbios es que no escucha a nadie. No es enseñable. Escuchen, el hombre que solo se escucha a sí mismo tiene a un necio por consejero. El hombre sabio, la mujer sabia, escucha y sopesa las cosas. Y el hecho de que me estés escuchando ahora muestra que tienes algo de sabiduría. Escucha, quiero presentarte lo que dice el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. Murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Él fue resucitado de los muertos para que el mundo fuera justificado y hecho justo con Dios. Pero el hecho de que Él lo hizo no hace que la salvación sea automática para el mundo. Dios no va a violar tu libre albedrío. Debemos tomar la decisión de invitar a Cristo a nuestra vida. Necesitas saber que Él te ama, y si nunca le has abierto tu corazón, si lo haces ahora con tus palabras, solo invita a Jesús a tu vida. Él vendrá. Él te cambiará. Voy a orar por ti ahora. Padre, oro por mis amigos que te están viendo, que tal vez no te conocen. Ellos están honestamente buscando la verdad y respuestas. Oro porque te hagas real en sus corazones. Señor, mis hermanos y mis hermanas que han llegado a conocerte, pero luchan con asuntos ya sea financieros o de salud o lo que pueda ser, te pido, Dios, que intervengas en sus vidas y los ayudes, los levantes, los guíes, les des sabiduría y les des fuerza en el nombre de Jesús. Solo quiero terminar agradeciendo a los que fielmente nos apoyan, nos están ayudando a llevar este mensaje a todo el mundo, y finalmente habrá fruto ganado para el reino de Dios que se sumará a su cuenta. Gracias y bendiciones para ustedes y sus familias en el nombre de Jesús. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.